hay costumbres adquiridas a lo largo de los años que a veces nos limitan o nos ponen como una venda o como unos lentes. Y entonces uno va a mirar las cosas de acuerdo a ese velo o a ese cristal con que se miran las cosas. Entonces es necesario que cada uno de nosotros pueda darse cuenta de que la línea de pensamiento que venimos siguiendo desde hace varios días tiene que ver con cambiar la manera de pensar. Y debo ser insistente en esto. Siempre que escuchamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el párrafo bíblico central que usamos de hace varios días ya, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, estamos tan acostumbrados al vocabulario, diríamos, cristiano, que siempre que escuchamos arrepentimiento pensamos en dejar de hacer las cosas malas, las acciones incorrectas. Y el arrepentimiento tiene que ver con eso. Pero este párrafo bíblico no está hablando de eso. O sea, Jesús en ningún momento está presentando una cuestión religiosa, pues, con una idea religiosa. Sus palabras, arrepiéntanse porque el reino de los cielos no tiene que ver con una idea religiosa. Tiene que ver con un hecho vívido, palpable, evidente, que se estaba desarrollando en ese contexto en el que nuestro Señor Jesucristo estaba hablando esas palabras. El gobierno del gran imperio romano, alguno dirá, ya chócate con el asunto del gran imperio romano. No me voy a chocar, porque es el testigo, es la figura, es en donde nosotros podemos hallar un modo de comparación. Y Cristo Jesús que llega a este tiempo para hablar precisamente de que había que cambiar la manera de pensar, porque el reino de Dios venía y traía otra manera de pensar. Había un gobernante, ahora viene otro gobernante. Hoy quiero hablarle un poco más de pesos y contrapesos en lo que tiene que ver con un aspecto muy sencillo que involucra en ese pesos y contrapesos al gran imperio romano y al reino de Dios. Y es una palabra sencilla pero profunda, la palabra lealtad. Cuando escuchas lealtad, ¿qué es aquello en lo primero que piensas cuando escuchas la palabra lealtad? ¿Qué se te afigura lealtad? Vamos al extremo, sale al extremo, lo que piensas. ¿Qué es aquello que piensas lo primero cuando escuchas la palabra lealtad? Estar dispuesto a dar la vida. Estar dispuesto inclusive a dar la vida. Fidelidad, lealtad. Alguien que nunca traiciona. Alguien que nunca dijiste, Nunca traiciona. nunca, bajo ninguna circunstancia. Híjole, lealtad. Se oyó exagerado, ¿no? Pero exactamente. ¿Qué más? ¿Con qué relacionas la palabra lealtad? ¿Escuchas la palabra lealtad? ¿Con qué la relacionas? Yo. Con respeto. Yo quiero opinar. Pacto. Con pacto. Lealtad relacionada con pacto. Fíjese que la primera figura que viene a mi mente cuando escucho la palabra lealtad tiene que ver con un término militar. Lealtad, la palabra lealtad. Leales siempre. Lealtad a la patria. ¿Eso qué quiere decir? Probablemente ha visto películas de esas de acción, de intriga, de suspenso, en donde, mayormente películas gringas, en donde se involucra en el guión asuntos militares y la lealtad, el famoso código rojo. Y la lealtad es donde un subalterno tiene que obedecer las órdenes de su superior, así le vaya la vida, y así quede expuesto, así quede en evidencia, por causa de la lealtad. Lo ha visto, usted hace como que no la ha visto, pero dirá, nomás el Efra la ha visto. Pero aunque quede en evidencia el subalterno, con tal de cubrirle la espalda a su superior que le dio la orden, y está que revienta por dentro, pero conoce un código de lealtad. La lealtad no estaba ajena al gran imperio romano.
Y ahora tú estás pensando, sí, ¿cuántos emperadores fueron masacrados? En el trono mismo, ¿sí? Y la lealtad, pero también había lealtad. Déjeme hablarle un poquito más, un poquitito de la historia del gran imperio romano en lo que tiene que ver con lealtad. Evidentemente, aunque nos haga shock y diríamos, no, es que allí no había lealtad. Sí, había lealtad, una lealtad del reino de la tierra. Ojo, y que consistía en una lealtad comprada. Una lealtad comprada. Por eso cuando a alguien no le llegaban al precio, pues la lealtad estaba en juego, pero lealtad al fin. Entonces y les funcionó por más de un milenio, ¿no? Les funcionó. Entonces, cuando los recursos alcanzan para comprar la lealtad del otro, todo marcha hacia arriba de manera ascendente. Cuando los recursos comienzan a escasear, inclusive en la debacle del gran imperio romano, cuando comienzan a ser cobrados impuestos, ahora a la otrora cobradora de impuestos, ahora le están cobrando impuestos, y es oro, y luego les duplican la cantidad, y entonces ya el gran imperio romano en su debacle comienza a trabajar para gobiernos ajenos. Y las lealtades, entonces el dinero no alcanza para comprar las lealtades internas. Y todo se viene abajo. Mire, es toda una estrategia, porque como se dieron cuenta que la lealtad en el imperio romano, sus enemigos, sus adversarios, se dieron cuenta que la lealtad era comprada, entonces dijeron, no, pues vamos a quitarles el recurso y ahora a ver con qué compran lealtades. Y les repartían a sus soldados desde tierras, posesiones, grados oficiales, grados en la escala o en el escalafón social, a costa de la lealtad. O sea, con eso compraban lealtades. Y la lealtad duraba hasta que el dinero alcanzaba, hasta que las tierras se terminaban. Como había inmensidad de tierras, todo lo que gobernaba el gran imperio romano, cuando son conquistados, cuando el último emperador, un adolescente, joven adolescente, es depuesto, que no aniquilado, solamente es depuesto, y cuando en una estrategia increíble el conquistador toma los emblemas, los emblemas del emperador romano de Occidente y los envía a Oriente, al otro emperador del otro imperio romano, que estaba partido o se partió en dos. Y uno dice, ¿cómo? ¿Yo esos los quemo? Si yo soy el vencedor, ¿cómo voy a agarrar los emblemas y se los voy a mandar? No, yo los quemo. Y este emperador saliente, de una vez, no, es una estrategia increíble porque le preserva la vida al último emperador del imperio de Occidente, y los emblemas restantes los mandan al emperador de Oriente. Dicen, bueno, a Constantinopla, pues entonces dicen, ¿y ahora de qué se trata? Pues es una estrategia. Y luego todas las tierras que eran antes del imperio romano ahora son de los conquistadores y siguen siendo moneda de cambio. El imperio romano gobernante y luego en decadencia utilizó siempre recursos para comprar lealtades. Y ahora el conquistador usa los mismos recursos para volver a comprar lealtades, solo que ahora de su grupo partidario. Ve que no cambiaron muchas cosas, solamente los que estaban al frente, pero el método era o seguía siendo el mismo, es comprar lealtades a cambio de. Si usted se está imaginando ahora comprar lealtades como indulgencias, más o menos. Ya vio de dónde viene, pues de ahí viene, no en vano el gran imperio romano. Y como se dice por ahí, la mera mamá de eso. Entonces, de allí viene ese comprar lealtades. Cuando ya no se pueden comprar lealtades, cuando se acaba el recurso, entonces no se pueden comprar lealtades. Bien, hago esta introducción para la plática de hoy en este pesos y contrapesos, lealtades diferentes. La lealtad en el imperio romano era siempre, sí o sí, siempre comprada.
No había una cosa así como que por un ideal, luchar por un ideal y vamos con este caudillo. No vamos con este caudillo porque nos está dando. Y bueno, en un sentido les sirvió porque cuánto duró, cuánto conquistaron, cuánto hicieron. El control y la lealtad, no solamente en la capital, sino en todas las provincias del mundo conocido de su época. ¿Cómo mantuvieron en el gran imperio romano, cómo mantuvieron la lealtad? Siempre siendo recompensada, siendo comprada la lealtad. Siempre había un intercambio de por medio. ¿Está bien? O sea, pagaban por una lealtad. Es como cuando alguien dice, amores caros. ¿Has escuchado la frase, amor caro? ¿No? Amor caro. Espero no herir susceptibilidades ni aquí, ni ahí. Amor caro. Sí sabe de lo que estoy hablando. Ya está viejo. Y de repente se enamora de una, ¿cómo dice? De una chica mucho menor. Se olvida de su edad. Y entonces empieza a comprar amor. Y ese amor es caro. Cuando se le acabe el recurso, se va a acabar el amor. Comprar lealtades siempre involucraba en el gran imperio romano una moneda de cambio. O sea, algo había que dar para conseguir la lealtad. Cuando el grupo de personas, finalmente personas, iba a decir de animales, pero de personas, que estaban alrededor del emperador en turno y no les cuadraba y les estaban dando a cambio por su lealtad recursos. Y cuando dijeron, pero si hay más recursos, ¿por qué nos dan nada más esto? Y no se conformaban, le caían, bueno, en una agresión física horrible. Y terminaba sus días el emperador para que se levantara otro. ¿Por qué? Porque el recurso ya no era suficiente. Una pequeñísima parte de la historia del gran imperio romano, pero que es historia al fin, hay registros pues, cómo ejercían su control hasta los confines de la tierra. El imperio romano, en este caso desde Roma, luego Constantinopla, pero desde Roma principalmente, ¿cómo le hizo para ejercer su control hasta los confines de la tierra? ¿Cómo le hacía? Muy sencillo. Después de hacer caminos, evidentemente, si no, ¿cómo pasa el ejército? Abrir rutas marítimas que no era lo suyo del imperio romano, pero se tuvieron que adaptar, porque sus adversarios, muchos de ellos eran diestros en las artes marítimas, y ellos eran mayormente tierra, y entonces tuvieron que ejercitarse. Se vieron en la necesidad no solamente de ejercitarse, sino en prácticamente copiar el modelo de sus adversarios en cuestiones marítimas. Y aquellos que habían sido expertos en el combate, diríamos mayormente otra vez en las llanuras, para aquellos que habían sido expertos, ahora tenían otra oportunidad. ¿Y cuál era la oportunidad? Ahora controlar el tema de la milicia, preparados para la guerra en cuestiones marítimas, y no tenían ni idea. Tuvieron que copiar el modelo. Por favor, ponga mucha atención acá. Tuvieron que copiar el modelo y traerlos a sí mismos para poder para no ser tan vulnerables en cuestiones marítimas. Entonces, ¿cómo el gran imperio romano mantenía su control hasta la última tierra conquistada? Llevando una política muy clara y muy definida, que es, como decíamos en otra plática, es herencia para la humanidad, que tenía que ver con carreteras, tenía que ver con cuestiones sanitarias o sistemas de alcantarillado, imagínense, tenía que ver con sistema de salud, tenía que ver con sistema también de hacendario, o sea, de impuestos. Y básicamente, mire, déjeme leerle un parrafito para no equivocar ninguna palabra. Los gobernadores senatoriales
no eran enviados a gobernar una provincia. No eran enviados a gobernar una provincia. Fueron a representar a Roma. No fueron a gobernar una provincia solamente. Yo le agregaría solamente al escrito. Dice, fueron a representar a Roma y ser la última palabra en el derecho romano y en el derecho nativo. O sea, el pueblo conquistado tenía su propio derecho o sistema de leyes. Y el gobernador romano enviado para tal fin allí, no solamente iba para gobernar, iba para representar, o sea, era una Roma chiquita allá. Y las leyes eran exactamente las mismas. O sea, las mismas que se ejercen en Roma, se ejercen en la última ciudad conquistada. Y si bien es cierto, se toman algunas de las leyes nativas, pero prevalece la ley romana, el derecho romano. Sigo leyendo. Roma nunca tiró el libro de reglas. Nunca desechó su libro de reglas. Solo prefirió que los pueblos conquistados usaran el suyo. ¿Ve? Qué bondadosos. Entonces, ¿a dónde llegaban? ¿A dónde conquistaban? Se les permitía a los gobernadores ejercer exclusivamente el derecho romano. Y así estuviera a miles de kilómetros de distancia, era como una Roma chiquita. Dicho de otra manera, tú viajas en el tiempo y llegas a Roma, ¿sí? Y ves un sistema de gobierno, un sistema político. Y estás en Roma, en la capital, pero vas hasta el último rincón conquistado, que de hecho es todo el mundo conocido de su época. Vas a ese lugar y te encuentras una Roma en chiquito. No en vano, siglos de gobierno del gran imperio romano, no en vano. Era una réplica entonces. Roma es el gobierno en Roma, la capital, es una réplica, no, es la matriz. Y todos los pueblos conquistados, en todas las ciudades conquistadas, había una réplica de la Roma original. En realidad, bueno, leo todo para terminar este parrafito. Los gobernadores senatoriales no fueron enviados a gobernar una provincia. Fueron enviados a representar a Roma y ser la última palabra en el derecho romano y nativo. Roma nunca tiraría el libro de reglas, solo prefirió que usaran el suyo. En realidad, la mayoría de estos personajes enviados a gobernar iban felices, dice acá, dice el escrito, iban felices. Leo, en realidad la mayoría de ellos, de gobernadores senatoriales, este grupo, estaban felices de ir porque era una oportunidad de hacerse ricos rápidamente a través de impuestos entusiastas. Impuestos entusiastas, o sea, con entusiasmo, o sea, 15, no, 30. O sea, Donald Trump es una payasada al lado de esto, ¿no? Dice, una oportunidad de hacerse rico rápidamente a través de impuestos entusiastas y robo de activos. Vea. Hasta acá la lealtad en el gran imperio romano. Todo tenía un precio. A todos se les llegaba un precio. Pero quiero que note específicamente, quizás alguno ya lo está relacionando. A ver, estos gobernadores no iban solamente a gobernar, iban a representar a Roma en toda la extensión de la palabra. Luego, aparte, iban felices, no iban como indio a misa. Sí, a fuerza, pues ya qué, tengo que ir. ¿Es obligatorio? No, voluntariamente iban, con gusto iban. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabían que había una recompensa. ¿Qué? Tenían una consigna. O sea, por favor, véalo esto, más allá de la idea religiosa. Véanlo desde el plano natural. Tenían una consigna, una responsabilidad, llegar hasta los confines de la tierra en donde el gran imperio romano había extendido su poder militar,
y gobernar, pero no solamente gobernar, sino además representar dignamente a Roma, la capital. Y cuando iban felices. Dice el registro histórico, ¿por qué iban felices? Porque sabían que era una oportunidad fácil de hacer mucho dinero. Con la corrupción, evidentemente, y todo. Bueno. Tratando de poner por favor, ni hablar bien ni mal del gran imperio romano, es historia, punto. Yo solamente leo la historia para mí y para ustedes, para los que siguen la transmisión. Y hablamos de la lealtad comprada en el gran imperio romano, o en el imperio de la tierra, o en el gobierno de la tierra. Ahora, pasamos a la siguiente parte de la plática, porque estamos hablando de pesos y contrapesos. Ahora, la lealtad en el reino de Dios. Mire las consignas. Así como el gran imperio romano se extiende hasta el mundo conocido de su época, ¿sí? Y dentro de sus grandes logros, Francia, España y todo el mundo conocido de su época, sus grandes trofeos, ¿sí? Ahora vamos a mirar un poquito de la lealtad en el reino de Dios. ¿Cómo es la lealtad en el reino de Dios? Por favor, quítele el tinte religioso. Trate de verlo solamente como un asunto histórico. Al ratito vemos, trataremos en una conclusión, y me agradará mucho que podamos llegar a un consenso. Pero ahora despeje un poquito su mente y véalo desde una perspectiva netamente ordinaria. Dice el párrafo bíblico: después Jesús les dijo a todos. No estoy leyendo, lo estoy diciendo de memoria porque no veo, pero ya me pongo mis lentes. Después Jesús les dijo a todos: si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da cada día y seguirme. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí, la salvará. De nada vale tener todo el mundo. ¿Como quién? Como el gran imperio romano. De nada vale tener todo el mundo si uno mismo se destruye o se pierde. ¿Como quién? Como el gran imperio romano. Si alguien se avergüenza de mí y de mi enseñanza, entonces yo me avergonzaré de él cuando venga en mi gloria. Mi gloria es la gloria de mi Padre y de sus santos ángeles. Si alguien se avergüenza de mí y de mi enseñanza, entonces yo me avergonzaré de él. ¿Qué es llevar la cruz? Pesos y contrapesos, la lealtad en el reino, en el gran imperio romano, ahora la lealtad en el reino de Dios. ¿Qué es llevar la cruz? Lo primero que Jesús, con lo primero que nos confronta es con llevar su cruz. ¿Qué es llevar su cruz? Es clarísimo. Llevar la cruz es morir de manera dolorosa y humillante. Fíjese, por eso la vida cristiana es bien sencilla. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Acá dice que llevar la cruz es morir o estar dispuesto a morir, inclusive de manera dolorosa y humillante, a causa de Cristo Jesús. Llevar la cruz es renunciar a uno mismo, a las propias aspiraciones, a los propios proyectos. Llevar la cruz es un llamado a una entrega total. Total es integral. Pero se dice muchas veces así de manera chusca, ¿no? Alguien se va a bautizar, evidentemente, alguien adulto, y se acerca y empieza a sacarse de la bolsa las llaves, el teléfono, la cartera, ¿no? Y alguien de manera chusca decía: no, así con todo y todo, bautízalo. ¿Por qué? Para que se bautice también su teléfono, y también su cartera, y también su credencial de esto y del otro, y todo lo que le representa. Y no, pues uno, lógicamente, uno se saca de las bolsas todo, ¿no? Pero alguien de manera chusca decía: pero sería mejor así con todo y todo. ¿A manera de qué? De abrir nuestro entendimiento. Llevar la cruz es un llamado, o es el llamado a una entrega radical. ¿Qué es radical? Es oposición. No, es ultra oposición, es mega oposición, es radical, completo, integral, totalmente opuesto.
Bueno, dicho de otra manera, radical no tiene que ver con campechanear. O mi lealtad hasta que no alguien me ofrezca más. Lealtad comprada. Y el reino de Dios, en el reino de Dios la lealtad es voluntaria. Y no tiene que ver, por eso es muy especial esto. Dije, creo que necesitamos quitarle muchos asuntos relacionados con la religión. De manera que el Señor me hizo un milagro. Ahora hay lealtad de mi parte hacia Él. ¿Y si no me lo hace? Ahora vas a entender por qué. De repente encontramos, creo que nomás una vez, pero de todos modos hay que hacerle bastante publicidad, ¿no? De repente encuentras gente que dice, y no aceptamos un no por respuesta. Le dicen a Dios. Dice, pero nomás una vez, por eso, pero no acepta un no por respuesta. Jamás entendió qué, negarse a sí mismo. Pensó que está en el gran imperio romano, en donde puedes presionar, en donde la lealtad está comprada o la lealtad está condicionada. Hace unos días escuchaba un debate, y bueno, una especie de debate político. Bueno, nos metemos un poquito en problemas. Los personajes eran argentinos. Bendiciones para la bella Argentina, para la maestra Rosa en especial. Saludos, un abrazo fuerte, maestra Rosa. Deseamos con todo el corazón que se estén celebrando en mayor calma las elecciones hoy en su bello país. Saludos. Hoy están de elección en Argentina. Entonces, yo escuchaba un debate. Y en ese debate político, hablando de lealtades y de deslealtades, y unos pugnando porque debía haber una lealtad a revientacinchas, como decimos nosotros, y otros que no, pero es que tiene que ser una lealtad razonada. ¿Sabe? No hay tal cosa. No hay tal cosa. ¿Es lealtad o no es lealtad? Puede ser un trato a conveniencia. Me tratas de una manera, te trato de otra. Y entonces uno de los políticos decía, en el debate decía, es que no es posible que nos pidan hacer consenso y que nos pidan llegar a acuerdos para sacar la agenda política y las reformas estructurales. ¿Ha oído eso? Las famosas reformas estructurales que el país necesita. Debe haber un consenso entre... Y entonces decía el hoy opositor, decía, es que no puedes pedirme consenso si de rata no me bajas. Tú le estás diciendo que es un rata de marca y que bla, 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 y que no deben regresar al poder nunca, jamás, ni por Dios ni por el diablo, pero luego dice que debe haber un consenso entre ellos. O sea, ¿cómo vas a conciliar algo si le estás diciendo rata? Y el otro le decía, pero no tiene que ver, el interés de la patria no tiene que ver con cómo te tratan a ti. Mira, es decir, te tratan mal y por eso entonces vas a estar en contra de las reformas que el país necesita. Y el otro decía, no, es que no me puedes pedir que entre en consenso si estás diciendo que todos esos adjetivos calificativos denostativos. Y bueno, yo que me redivertía con este tema, no dije, es que de veras. Y precisamente pensando en el gobierno de la tierra, así es el gobierno de la tierra. Las lealtades se compran. En el reino de Dios la lealtad no se compra, la lealtad es voluntaria. Y esto le pega al reino, no solamente al reino de la tierra, esto le pega al reino de las tinieblas. Porque en el reino de las tinieblas, la lealtad siempre se compra. Siempre fue comprada, la lealtad. Y en el reino de Dios la lealtad es voluntaria. Es cuando Dios pudo hacer de ti un robot para que le ame, Él decidió conquistar tu corazón con su amor para que tú le ames voluntariamente. Y digas, no puedo negar, aunque no me gusta esto y no me gusta aquello y no me gusta lo otro. Pero nunca Cristo trató de comprar tu lealtad. Siempre sus palabras bondadosas, con amor eterno te he amado.
Por eso te prolongué mi misericordia. Gracias. De paso, gracias. Con amor eterno. Esperando que una reacción de parte nuestra. ¿Y cuál es esa reacción de parte nuestra que Él está esperando? Que más allá de cómo nos trató, nosotros podamos amarle. Porque la vida nos trata mal, a veces por consecuencias de nuestro mal proceder, y le echamos la culpa a Dios, nos peleamos con Dios. Dices, ¿pero por qué? ¿Por qué me trata? Si Dios existe, ¿por qué? Bla, 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 bla. Entonces, bueno, dejemos que en el gobierno de la tierra, el gobierno humano, se sigan haciendo pedazos y sigan los derechos, los zurdos y los ambidiestros. ¿Se acuerda que hablamos de eso la plática anterior? Hablábamos de eso, de los que campechanean. En el reino de los cielos no hay campechanos, hermano. No, perdón. No hay lealtad. En el reino de los cielos no hay lealtad comprada. Imagínate, en el reino de la tierra, zurdos, derechos y ambidiestros. ¿Por qué? Porque son lealtades compradas. Para donde sopla el viento, hacia allá se inclinan. Pero bueno, ya gasté mucho tiempo en eso. Estoy tratando de ir acá ahora y para ir aterrizando la idea. En el reino de los cielos, entonces, la primer consigna es: si alguno quiere, estrictamente voluntario, si alguno quiere ser mi discípulo, lo primero que tiene que hacer es negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y luego, ya tomé la cruz y ya sale. No, pero ahora todos los días, seguirle. Alguien dijo atinadamente que nuestro Señor Jesucristo, con sus brazos abiertos, nos acepta tal como somos. ¿Está bien? Tal como somos. Eso no quiere decir que Él quiere que nos quedemos tal como estábamos. No confundir. ¿Está bien? Sí, llegué tal como era y ahí me sigo. No. Además de que Él me recibe tal como era, además Él quiere no dejarme tal como ahí. Él quiere llevarme cada día, en crecimiento, cada día, de lo malo a lo bueno, de lo bueno a lo mejor. ¿Cómo se logra? Entendiendo que en el reino de Dios la lealtad no es comprada, la lealtad es voluntaria, sale del corazón. Uno quiere, nadie me obliga. Es que me lavaron el coco. Buena respuesta sería la del apóstol Pedro: Señor, entonces lávame todo, no solamente los pies. Y Cristo Jesús: ya, pero no seas exagerado, nomás los pies. Pues ya Pedro quería que lo lavaran todo. No, nomás los pies. Hay una palabra clave en todo este relato que venimos siguiendo, una línea de pensamiento que tiene que ver con: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Recordarle algo que ya compartíamos hace algunas semanas. La palabra arrepentimiento. Otra vez, que por favor, cuando Cristo Jesús la expresó en ese párrafo bíblico, nunca tenía un tinte religioso. Entonces, ¿qué tinte tenía? Político. No, sí, político, ya lo miramos la semana anterior. Político, sistema de gobierno. Sistema de gobierno, el sistema de gobierno del reino de los cielos. Un sistema político estaba trayendo nuestro Señor Jesucristo. Más allá de mirar esa palabra con un tinte religioso, por favor, nos vamos a acercar al diccionario para recordar lo que ya compartimos hace algunas semanas y como decía, ir aterrizando la idea. 2 veces. Bueno, ya. La palabra arrepentimiento, que parte, la palabra española, arrepentimiento, que parte de una raíz griega. ¿Qué significa? Es una palabra compuesta. ¿Qué significa? Más allá de la mente del espíritu. Más allá de la mente o del espíritu. Más allá, que también significa percepción. ¿Qué es percepción? Yo estoy acá adentro y Dios me libre que ahora estén robando el auto allá afuera, ¿va? Pero percibir es darme cuenta que se están robando el auto, aunque esta pared y la otra me lo impidan. Percibo. ¿Presentimiento? No, percibo, o sea, me estoy dando cuenta sin estar ahí. O como dijo el apóstol Pablo:
Ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu. Percibir. Entonces, para la palabra española arrepentimiento, es un proceso integral de ir más allá de la mente que uno tiene. ¿Es eso qué quiere decir? Lavado de cerebro. Arrepentimiento tiene que ver con ir más allá de la mente que uno tiene, que puede manifestarse como un cambio de rumbo, una profunda reflexión o una conversión, inclusive un proceso de autocuración. ¿Cómo? Autocuración, sí. O sea, ¿el cuerpo puede estar enfermo a causa de la mente? Sí. Y si la mente tiene un cambio en la manera de pensar, forzosamente se va a ver reflejado en un cambio en la manera de vivir. Piensa de qué tendrías que arrepentirte hoy. Y por un ratito, imagine que estamos en una reunión del Honorable Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Un ratito piense así. ¿De qué tendrías que arrepentirte? Según la línea de pensamiento que venimos siguiendo, con base bíblica, es de la manera en que piensas que es el reino de Dios. El reino de la tierra es de una manera en donde hoy, para pesos y contrapesos, lealtades divididas. La lealtad en el reino del gran imperio romano o el reino de la tierra, la lealtad que se compra por un precio, y cuando ya no se le llega al precio, se acabó la lealtad. Por el otro lado, la lealtad en el reino de Dios, si alguno quiere ser mi discípulo o ser mi seguidor o venir en pos de mí, tiene que tomar su cruz cada día. Y tomar la cruz era bastante entendible para la gente del tiempo que nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra. ¿Y qué era tomar la cruz? ¿No era un asunto religioso? No. ¿Cómo? No. Entonces, ¿con qué tenía que ver? Con dejar de pensar como pensaba el gran imperio romano. Claro que si le rascas otro poquito, y yo espero que quede claro así por la evidencia, que quede claro. La plática anterior decíamos que el gran imperio romano equipaba a sus ejércitos de la cabeza a los pies para que fueran a conquistar hasta el último rincón. Es maravilloso cuando cantamos, mire, así, ¿no? Inspirados. Y su gloria llenará hasta el último rincón del mundo. Me van a contratar los del grupo, ¿va? Y su gloria lo llenará todo con su poder. ¿Dónde está su poder? ¿Dónde está? Muy bien. Así. Sí, aquí y ahí. Ahí está su poder. Porque su ejército ha sido equipado con el poder de su Espíritu Santo para que vaya a los confines de la tierra a llevar ¿qué? ¿A llevar qué? Como los gobernadores del Imperio Romano. Cristo entonces está diciendo, ¿vieron que estos van allá y representan a Roma dignamente? Ustedes son ciudadanos del reino de los cielos y tienen que representar dignamente su país aquí en la tierra. Aquellos van felices, ¿por qué tú vas así con cara de? Dice, sí, pero aquellos porque iban por un interés, iban a agarrar lana, y tú vas a agarrar tesoros en el cielo. Y tú vas a agarrar un tesoro y no a guardar o a atesorar algo en donde los ladrones roban, donde la polilla corrompe. No, tesoro en el cielo. Es voluntad personal y es decisión personal. Por eso el reino de los cielos es tan hermoso. ¿Por qué? Porque no te forza, no te obliga. Te deja la libertad de que tú decidas amarle por lo que Él es, no por lo que Él hace. Vamos a un tiempo de alabanza y adoración. Vamos a cantar de lo que Él es y de lo que Él hace. Lo que Él es y lo que Él hace. Bueno, hay que equilibrarlo. Vamos a quedarnos con lo que Él es. Lo que Él es. ¿Por qué? Porque si un día
Nuestra lealtad está basada en lo que Él hace. El día que el soberano no haga, ese día dijiste, hasta aquí llegó mi lealtad, igualita al Imperio Romano. Y entonces en el reino de los cielos, esta palabra arrepentimiento es poderosísima, y leo en resumen: arrepentimiento es un proceso integral, todo, de ir más allá de la mente que uno tiene, que puede manifestarse como un cambio de rumbo, una profunda reflexión, una conversión o un proceso de autocuración. ¿Qué llevó el gran Imperio Romano junto con los gobernadores que eran enviados a la provincia? ¿Qué llevaban? Llevaban el mismito modelo de la capital. ¿Está bien? Llevaban el mismito modelo que tenía que ver con carreteras, con leyes, inclusive el calendario, con el idioma, tenía que ver con la justicia, con el sistema numérico. Hasta hoy ya usted sabe, ¿no? Que, números romanos. Bueno, nosotros nos enseñaron en primaria, gracias a Dios, cuando la primaria era universidad. Entonces, el sistema numérico, el sistema de acueductos, o sea, una manera a base de canales de llevar el agua, que es vital para el género humano. Sistema, entonces, de concreto como base de las construcciones. Concreto como base de las construcciones. ¿Qué más llevaba el gobernador hasta la última provincia? Un hospital militar, evidentemente, porque no se chupaban el dedo. Si tenemos militares, vamos a la guerra, vamos a tener heridos. Necesitamos un ¿qué? Hospital militar. Antes que llegara Cristo, que comienza a la tierra, que comienza el Imperio Romano, después que llegó Cristo, el Imperio Romano, y ya tenían su ¿qué? Sistema de hospitales militares. ¿Qué otra cosa? Sistema de salubridad. Bueno, rústico, pero lo tenían al fin. Uno dice, ¿por qué no ponían aquí algo para que no se viera al otro que estaba ahí? No, pues es la arqueología, creo, ¿no? En filita los baños. Y eso era la zona VIP. Sin divisiones. Y todos ahí. Bueno, pero finalmente es legado del gran Imperio Romano. Mire, si los gobernadores del gran Imperio Romano llevaron carreteras, leyes, calendario, idioma, justicia, sistema numérico, acueductos, alcantarillado, sistema de concreto, base de la construcción, hospitales militares, sistema de salubridad, etcétera, etcétera, etcétera. De la mismita manera, nuestro capitán en jefe, ni siquiera solamente nuestro emperador, nuestro rey, amo y señor, nos dice, yo los llené de mi espíritu para que vayan hasta el último rincón de la tierra y hagan ciudadanos romanos, no, y hagan discípulos. Discípulos, es que es un discípulo, es ese, el que se negó a sí mismo, decidió tomar su cruz cada día y seguirle. Caballeros y damas, es la plática el día de hoy. Yo espero que cada uno de nosotros pueda tener una reflexión personal y bueno, ser introspectivo para que pueda tener a cabalidad la decisión que toma. Gracias a Dios por los que tomaron la decisión de hacerse discípulos de Cristo Jesús. Gracias a Dios por los que acá estamos y que como dijo alguien exageradamente, y no me voy del reino de Dios ni porque me corran. Gracias a Dios, porque es una convicción que sale de adentro del corazón. ¿Cuánto te dieron? Es la primera vez que les veo acá. Bienvenidos, bienvenidos. A nombre de todos mis hermanos, bienvenidos. Tal vez les vuelva a ver, tal vez nunca les vuelva a ver. Pero no dejen pasar esta oportunidad de tomar una decisión. ¿De qué? ¿Sabes qué? Yo voy a seguir a Cristo. No sé cómo, ¿no? Porque nadie sabe. ¿A poco sabían los que iban a conquistar hasta el último rincón de la tierra en el imperio? Ni sabían. Se despedían de la familia, pero ya como si nunca los fueran a volver a ver. Ninguno que deja a su padre, madre, hermanos, casa, se queda sin recompensa. El rey del reino dice, yo les voy a dar en esta vida el doble. Y si fuera poco, la vida eterna. ¿Qué más podemos pedir? Cristo Jesús otra vez abriendo sus brazos como el rey, y no solamente del imperio romano, el rey de todo el universo.
el Rey eterno, el Rey de justicia, el Rey de verdad. Nuestra lealtad no está en venta. No es si me tratan bien, sí, y si me tratan mal, siempre no. No, nuestra lealtad debe ser siempre, como se dice, a pie juntillas. Y es sí o sí. Muchas gracias. Es un placer dirigir estas palabras a ustedes. Y bueno, despedimos la transmisión con un abrazo y bueno, un saludo así, aunque sea con la manita, porque pronto nos vemos allá por el Espinal y por Cozolapa y en Loma Bonita. Y luego nos vemos por ahí. Dale un saludo. Adiós, adiós.